Bien, hablamos con Frank Omar ahora respecto a los últimos elementos que han aparecido en el tema público. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es un montaje? ¿Es una tesis que hay? ¿Hay una investigación real? ¿Qué es lo que está pasando con estas capturas que han pasado de madrugada por parte del oficialismo? Bueno, nosotros creemos que es un montaje que va en la lógica de criminalizar a líderes sociales, que va en la lógica de intimidar también al movimiento social, que va en la lógica de evitar que puedan desarrollarse actividades de repudio. Nosotros y nosotros desde el bloque, pues hicimos ya un lanzamiento de la campaña que pudiera desarrollar el movimiento social nacional y a nivel internacional. En esa lógica, pues, de las acciones de repudio, obviamente estaban los amigos, los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que iban a desarrollar actividades de concentración, ¿verdad? Como las hemos Normales, desarrollado siempre. Las normales. actividades del movimiento popular, que no hemos tenido ni siquiera en la actividad del 15 de septiembre que se nos infiltró gente del gobierno y que quiso montar toda una campaña negativa hacia el movimiento social, ni siquiera en ese contexto el movimiento social se ha planteado eh, desarrollar actividades como las que está diciendo la policía. Pues es imposible y es totalmente absurdo de que en este contexto se esté planteando cosas como las que está afirmando la Policía Nacional Civil en este caso, ¿verdad? Nosotros sí creemos que es un montaje y principalmente un montaje que va dirigido a desgastar a veteranos y excombatientes del FMLN, ¿verdad? Que pues son las personas que han sido capturadas en esta madrugada y en la noche y respetando totalmente el debido proceso, justificando ¿el qué? El régimen de excepción. Hace algunos días lo decíamos nosotros en tu entrevista, Franklin, que el régimen de excepción ha servido para perseguir a opositores, ¿verdad? Ha servido para perseguir a líderes sociales. Y esta es una muestra de eso, porque las capturas que se dan ni siquiera orden de captura llevaban los policías. No había una investigación previa. O sea, se llevaron a muchos dirigentes sociales, se los llevaron de sus casas engañados. Dijeron, no, vamos a hacerle un interrogatorio en la Policía Nacional Civil y de ahí ya no han salido, ¿verdad? Y miren, son compañeros que pues ya tienen sus años, ¿verdad? Fueron combatientes, ¿verdad? En el contexto de la guerra, en el contexto del conflicto armado, y ahora pues ya, digamos, algunos tienen enfermedades crónicas, pues propios de la edad, ¿verdad? Enfermedades que son propias de la edad, y díganme ustedes cómo una persona o varias personas en esas condiciones físicas va a estarse planteando el desarrollo de actividades como las que ha dicho la policía, ¿verdad? Fran, hay reacciones de analistas desde el exterior, salvadoreños en el exterior, que han calificado este ejercicio o este señalamiento de la policía como un montaje que da vergüenza, agarrando pirotecnia, señalando que vas a hacer cualquier y tal cualquier cosa, pero sin argumentos, sin sustancia, sin fondos, simple y sencillamente un montaje para capturar y crear un boom, lo que se le ha llamado una cortina de humo. ¿Cuál es tu opinión al Exactamente. respecto? Exactamente eso es lo que nosotros creemos. Creemos que es una cortina de humo la que se está lanzando y esto para de alguna manera criminalizar a la gente que está luchando y que está en contra de todas las ilegalidades que este gobierno está cometiendo. ¿Cómo este gobierno está ocultando los actos delictivos que está cometiendo a través de culpabilizar a otras personas que están cometiendo supuestamente actos delictivos, ¿verdad? Cómo es la realidad al revés, porque a esta gente que la han capturado se han presentado estos medios de prueba que no tienen consistencia
y que al final la lógica de la presentación de estos medios de prueba no es comprobar técnicamente que estas personas han cometido delitos, sino más bien montar una campaña mediática para Ujú, culpar a la gente del cometimiento de supuestos delitos. ¿Pero por qué eso? Bueno, porque ellos el día de mañana van a estar cometiendo un gran delito, van a estar violando la Constitución, ¿verdad? Lo que va a suceder mañana es un golpe de Estado a la Constitución, y eso sí es un delito, ujú. y es un delito en flagrancia, ¿verdad? Y está contemplado, ese delito está contemplado en la misma Constitución. El tema de la reelección continua no es permitida, y no solamente lo dice, no solamente lo dice un artículo, sino varios artículos de la Constitución, y tienen sus sanciones. Solamente el hecho de promover la reelección continua tiene sanciones. Ya no digamos eh, tomar posesión o hacer un acto de investidura, como se ha mencionado. Es decir, eso sí se está cometiendo un delito, pero como el control de las instituciones lo tienen ellos, entonces están culpando a otra gente del cometimiento de un delito que no ha existido ni iba a existir, porque no existen medios técnicos, ni siquiera un análisis a profundidad sobre los supuestos actos, los supuestos actos vandálicos que se iban a cometer, ¿verdad? Es toda una campaña de humo que tiene como objetivo invisibilizar el acto delictivo que sí se va a cometer mañana. Y eso sí, está comprobado y es en flagrancia, y un montón de gente que a fuerza incluso hasta la han traído de fuera del país Sí. para supuestamente legitimar el cometimiento de ese delito. Algunos detalles, Fran, ¿tienes alguna información respecto al mecanismo, al formato irregular y totalmente fuera del esquema legal con el que se dan estas detenciones y estas capturas? Bueno, el testimonio que han publicado sus familiares es que, pues, en el caso de José M. Lara, eh, Ujú, que llegaron alrededor de 10 policías, que primero llegaron a preguntarle algunas cosas sobre la bulla que estaba haciendo su perro, etcétera, y posteriormente ya ingresaron a su vivienda, le confiscaron su teléfono y después se lo llevaron le dijeron que lo iban a seguir interrogando en la delegación de la policía, y de ahí no ha salido, ¿verdad? Y la misma actuación han hecho con los demás dirigentes sociales. Y el caso más emblemático y más crítico también es la captura de Atilio Montalvo, ¿verdad? Excombatiente Samba del Guerra. FMLN, ajá, excombatiente del FMLN y exmiembro de la comisión política, de esta Ujú, comisión política del FMLN, que por cierto ujú, no se ha pronunciado. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, ujú. lo que quiero mencionar respecto a este caso es que la condición de salud de Atilio Montalvo es una condición bastante crítica. Hace algunos días fue operado del corazón, ¿verdad? Y desde hace ya varios meses ha presentado problemas cardíacos, problemas de hipertensión, problemas renales, ¿verdad? Y bueno, pues lo han capturado en esas condiciones. Entonces, y no se Puede sabe morir, realmente, no se Omar, sabe Fran, realmente, claro, Fran, claro, puede morir. puede morir en manos del Estado. Exactamente, exactamente. Y, y díganme ustedes, o sea, díganme ustedes, digamos que una persona en esas condiciones puede desarrollar la actividad de las cuales se le está culpando. Alguien que acaba de ser operado del corazón, que tiene problemas renales, ¿verdad? Es decir, es un absurdo, es totalmente absurdo lo que está sucediendo acá, pero la idea es desviar la atención del delito que se va a cometer mañana. ¿Cómo calificas esta operación? Fuera de las acusaciones y los señalamientos que se han hecho, que en realidad a todas luces no tienen en realidad un fundamento. ¿Cómo Existe un califica en fundamento. realidad la voz, digamos, crítica? Porque lo que se ha señalado desde el inicio de la mañana, porque esto fue en la madrugada, en la noche y en la madrugada de hoy, y lo que califica la gente es, quieren callar a las voces críticas. ¿Cuál es la calificación que tú haces de esta operación que se ha hecho por parte del oficialismo?
Sí, no existen elementos técnicos objetivos, ni existen ni siquiera indicios de que los excombatientes o veteranos hayan planificado el tipo de acto que se está cometiendo. Como lo decimos, es toda Que se una está cortina, señalando, que se está es, señalando. es toda una cortina de humo, ¿verdad? Ujú. Primero, esto por un lado. Por otro lado, hablemos de la prueba misma como tal, ¿verdad? Es decir, y ahora en la tarde algunos compañeros y algunas compañeras en la conferencia de prensa que se dio en solidaridad con las personas capturadas, Sí. planteaban de que la prueba en todo caso ya está contaminada. No existe un resguardo ni una custodia de la prueba, ya ha sido publicada. No sabemos si esa prueba fue manipulada, no sabemos si esos audios, por ejemplo, fueron creados con inteligencia artificial y también del contenido de esos audios, si en realidad están hablando de una prueba de sonido, por ejemplo, o se está hablando de otra cosa, ¿verdad? Mi apreciación es que están hablando porque anteriormente se han desarrollado actividades con sonidos que ellos han conseguido y hablaban para mi apreciación es esa, pues, ¿verdad? Pero en todo caso, nosotros no somos quienes para valorar el contenido de la prueba. Sin embargo, lo que está tratando de hacer la policía no es que el juez eh, ratifique el contenido de la prueba, sino más bien convencer a la gente que existen aquí grupos terroristas, ¿verdad? Y Ujú. que por eso merecen ser encarcelados. Y también es un mensaje para la gente que supuestamente, bueno, que la gente que ha luchado y que ha denunciado todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ya han existido casos en donde se han incluso creado eh, o manipulado, vamos a decirlo así, Sí. situaciones jurídicas para encarcelar o perseguir a dirigentes, ¿verdad? Políticos o sindicales o sociales. Ya ha existido, en este contexto ha existido. Y esto es una prueba más de lo absurdo, en lo que de la actuación absurda que están haciendo las instituciones por un objetivo político, no es porque en realidad existe una investigación a profundidad de esta situación. Pese a que muy poco se cree en el sistema de justicia en el país, hay una buena cantidad de salvadoreños en el exterior que han empezado a llamar a que apoyen para poder contratar defensores que vayan a apoyar a esta gente que ha sido capturada. ¿Cuál es la reacción que tú ves ya en el marco este? ¿Se puede creer en la justicia, Frank? ¿Se puede todavía confiar en la justicia aquí en el país? ¿Podríamos decir que la justicia está haciendo un trabajo decente o en realidad depende ya del criterio de una persona? Depende de intereses políticos, principalmente. Depende, lastimosamente, ¿verdad? Existe toda una manipulación de las instituciones eh, judiciales, y no me refiero a la oficina como tal o al referente, sino más bien me refiero a la Mm, institucionalidad en su conjunto que está en función de responder a los intereses de un clan económico que tiene el control de las instituciones, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo en este país. ¿Cómo podemos confiar en la institucionalidad del país si el representante de la institucionalidad o del órgano ejecutivo está violentando la Constitución y nadie dice ujú. nada sobre eso? ¿Verdad? ¿Cómo podemos creer en ese tipo de situaciones? Frank, esperábamos este tipo de acciones. eh, Estamos hablando de un proceso inconstitucional, de la instalación de una inmediata dictadura, de una etapa, de un ciclo que cierra el país para entrar en un entorno de una etapa oscura. Pero esperábamos este tipo de acciones, este tipo de condiciones, este tipo de tramas, de artimañas que van a empezar a suceder. Pues sí, lo esperábamos, desde hace rato lo venimos diciendo. No existen en el país condiciones democráticas para desarrollar procesos transparentes. Incluso hasta el proceso electoral recién pasado, también podemos decir que fue una farsa, fue un fraude, ¿verdad? Hubo muchos elementos. Solamente el hecho
de que el actual presidente se haya candidateado para un segundo periodo, ya eso es, ya ahí ya Rompe los el esquemas, proceso electoral está fraudulento. correcto. Y en ese sentido, pues creemos nosotros que se esperaba este tipo de situaciones, ¿verdad? Ujú. Porque el objetivo de este grupo, de este clan que gobierna, es callar, digamos, a las voces que estamos denunciando, todo este tipo de situaciones que estamos también denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado, ¿verdad? Y va a seguir sucediendo posiblemente, ¿verdad? Pero creo que el pueblo salvadoreño ha demostrado a través de la historia su capacidad para incidir y transformar y enrumbar al país por la ruta democrática que fue abierta con la firma de los acuerdos de paz. Hay miedo, Frank. Esto genera más miedo, más temor, más amenaza. Se va a Posiblemente, detener, digamos, esa voz crítica. Va a paralizar estas operaciones, el ímpetu de un pueblo o de una voz que en realidad está demandando democracia. yo creo que hay más indignación y en la medida en que pase el tiempo, la indignación va a crecer, ¿verdad? Y aunque pues el gobierno esté constantemente amenazando a líderes sociales, va a surgir otra gente o cada vez van a ir surgiendo más personas que levanten la voz frente a la persecución política, frente a los arrestos arbitrarios, frente al alto costo de la vida, frente a la falta de transparencia en las instituciones públicas. El pueblo cada vez va a ir denunciando más todo este tipo de situaciones frente al robo que se está cometiendo, la deuda que tiene el gobierno con la UES, ¿verdad? La gente va a levantar su voz y por más que este gobierno pues plantee ese país de la eterna sonrisa a través de campañas publicitarias en donde trata de poner a El Salvador como un destino turístico, la realidad que golpea a la gran mayoría de los salvadoreños es otra. Vamos a ver, Frank, cómo en realidad avanza esta situación. Es difícil lo que está pasando porque más allá de las detenciones hay familias ahí. Hay hijos, hay esposas, hay madres, hay padres, hermanos que están enfrentando una situación que francamente no termina de convencer y no aterriza. Esto le puede pasar a cualquier persona, así como lo dijimos con los vendedores informales, como lo hemos dicho con el sector médico, como se ha dicho con el maestros, etcétera. Ahora nuevamente se está activando una nueva ola de detenciones y capturas. Vamos a ver, ¿cuál es el mensaje que le das a la gente, a la población, que está en realidad, porque la gente no está enterada de muchas cosas, simple y sencillamente mira las noticias. Y ahora hemos visto que hay en realidad un eh, 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 como reforzamiento, por decirlo así, de los youtubers del oficialismo, volviendo a retomar este tema. Y lo han producido en cantidad de horas en las redes sociales. ¿Qué le dirías a la gente? ¿En qué debe confiar la gente? ¿Qué debe de pensar? ¿Cómo debe analizar esta condición que está pasando el país en una reflexión ya de cierre? Pues yo creo que es importante que la gente vea la realidad concreta, vea a su vecino, a su vecina, que de alguna manera pues también posiblemente sea víctima de la captura arbitraria. La gente sabe en las comunidades a quienes se han llevado y a quienes no, ¿verdad? En el caso del régimen de excepción, en el caso del alto costo de la vida, que identifique más allá de toda esa campaña, que identifique los precios de los productos de la canasta básica frente a los desalojos en el centro de San Salvador, que identifique qué tipo de alternativas le han dado a los vendedores, a la gran cantidad de vendedores y vendedoras del centro de San Salvador. Que con respecto al despojo de las tierras, que identifique quiénes son las personas que están despojando las tierras y están dejando sin alternativa a la gente en la zona rural, que identifique qué tipo de alternativas le están dando a los comerciantes que fueron desalojados en la Costa del Sol recientemente. Hay una realidad y hay que abrir los ojos sobre esa realidad. Y hay que actuar sobre la realidad que es injusta para la gran mayoría. Yo creo que ese es el mensaje principal. Y la única Ujú. forma de cambiar esa realidad es a través de la organización popular, ¿verdad? Que eso es lo que trata de evitar este gobierno, que la gente se organice, que la gente sea consciente.
Por eso es que la Universidad de El Salvador ha estado cerrada muchos años. Todavía está funcionando de manera irregular, no está 100% funcionando presencialmente, ¿verdad? ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que el movimiento estudiantil o el movimiento universitario en su conjunto denuncie las graves situaciones que se están dando en el país. Así que el llamado a la gente es a seguir denunciando, a seguir organizándose y a seguir incidiendo en la realidad concreta para transformarla en beneficio de las grandes mayorías. Fran, te agradezco el espacio. Sé que estamos en un momento así de última hora y de choque, pero francamente creo que las condiciones cada vez van a ser más en esta situación, ¿verdad? O sea, vamos a tener que trabajar sobre la base del momento y del tiempo para informar de manera directa a la gente. Así estamos, siempre ahí, pendiente. Gracias por invitarnos, gracias por darnos el espacio de plantear nuestros posicionamientos. Un saludo ahí a Agradecido, la Fran. audiencia. Agradecido, Fran. Agradecido y hay que estar activo mañana. No hay que detenerse. Hay que seguir trabajando en esta operación. Sí, mañana seguimos con la jornada de repudio que estamos impulsando desde el bloque de resistencia. Van a haber actividades de repudio en el interior del país, aquí en San Salvador, fuera de El Salvador también. Ahora hubo una actividad en Colombia, hubo una actividad también en Chicago. La gente se está pronunciando y debemos de seguirlo Fran, haciendo. te quiero preguntar así rápido, lo último, porque se me había quedado, pero te quiero preguntar esto. Han confirmado alrededor de 8 presidentes, que es lo máximo que van a venir al evento, al acto que ha montado el oficialismo. ¿Cuál es el mensaje que le darías a estos presidentes que vienen? Porque se está instalando una dictadura, ¿sí? Literal. ¿Cuál es el mensaje que le dirías a estos presidentes? Bueno, nosotros hemos planteado también en nuestros pronunciamientos que es importante que la comunidad internacional no reconozca al gobierno. No solamente el reconocimiento diplomático, sino también que no lo apoye financieramente, porque al final todo ese recurso del respaldo a través de convenios, etcétera, van a servir para perseguir políticamente a ciudadanos que están exigiendo y están denunciando los graves abusos que se están cometiendo en el país. El llamado sería para la comunidad internacional que no respalde a este gobierno, que es un gobierno que se instala a través de la fuerza, a través de la utilización de las instituciones del Estado y no a través de la legalidad como debería ser. Hay un irrespeto a la legalidad de este país y Ujú. ese irrespeto a la legalidad debe ser el gran argumento que debe de utilizar la comunidad internacional para no respaldar lo que se está constituyendo en este país. Los presidentes que vengan deben llamar a que se restituya la democracia. Ese Así debe sería el ser, mensaje. exactamente. Ese sería el mensaje. Fran, te agradezco. Te agradezco. Buenas noches y gracias por el espacio. Ahí estamos. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Listo. A ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá y vamos a compartir otras opiniones de voceros y liderazgos que están moviéndose en este ejercicio que estamos pasando ahora y estamos transitando como país. Buenas noches.